Sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta edición en línea, ahora sí que en línea y consecutiva, de Finanzas y Negocios con nuestro buen amigo Pablo Reina Quiroga y un servidor aquí presentes para ustedes. Buen día, buena tarde o buena noche. A la hora que sea que usted nos esté escuchando, entérese por favor de lo que le vamos a platicar porque es de sumo interés para su economía y desde luego para la manera en que usted esté viviendo esta inflación. Es el tema del momento. Y justamente el tema, Pablo, bienvenido, pues que será tocado es cómo afecta la inflación a la clase social en México. Estamos hablando de una clase social que tiene una cultura, que tiene necesidades reales, que tiene hábitos y que esto traduce en un modo de vida diaria, en una forma de pensar, en un sistema laboral, etcétera. Entonces, ¿cómo nos está afectando ya, Pablo, y cómo se está reflejando esto en estos días? La inflación. Y mira, la inflación definitivamente le pegan a todos los niveles socioeconómicos, pero estamos hablando que hay un sector que es el más vulnerable, que a final de cuentas es el que le va a golpear en el bolsillo. Muy importante mencionar que una inflación alta en los últimos años fue la del 2001, con una inflación del 8.16, que es la más alta que se ha registrado en los últimos 20 años, y mencionar que actualmente existen 3 meses consecutivos en donde los precios de los alimentos han subido hasta de un 70%, mínimo un 10% en promedio, y estamos hablando que la población económicamente más pobre, pues prácticamente gana alrededor de 3,300 pesos, que es el 10% de ese 10% de la población más pobre, que pobreza extrema más que nada, no tanto pobreza extrema. Pues fíjate, gana 3,300 pesos y de ahí tiene que destinar el 50% de sus ingresos a alimentos. Es un tema bastante complicado porque el alimento es el producto que más ha subido. Estamos hablando también de que los ricos, que representan el 20%, gastan el 29% en alimentos, y podemos hablar que también que los pobres que ganan 3,300, como lo habíamos comentado, pues se la pasan gastando, buscando, fíjate, gastan por buscar cosas económicas. Van un lunes al súper, van a un mercado, van a un tianguis, a donde se pueda, y hacen hasta 3 vueltas para poder subsistir durante una semana. La clase media está en promedio 35,000 pesos, es lo que gana. Ellos prácticamente no destinan el 50%, sino un 30% de sus ingresos a lo que son alimentos, pero ellos deciden simplemente comprar un producto con respecto a otro y toman la decisión si lo compran o no lo compran. En el caso del rico, cuando se llama rico porque gana más de 60,000 pesos promedio mensual, ellos pues destinan un porcentaje muy bajo de sus ingresos respecto a alimentos, pero están acostumbrados a consumir en restaurantes, a consumir en lugares gourmet, en lugares de precios muy altos. Entonces la afectación pues es muchísimo menos que como la tiene el pobre. Y estamos hablando que la inflación pues prácticamente le está quitando mucho poder adquisitivo a la gente y los está poniendo en una situación bien complicada, sobre todo en el ámbito alimenticio, que es lo más que se está buscando. Para el famoso pacto que se realizó, el pacto son 26 productos, esos 26 no le hacen cosquillas al presupuesto de prácticamente de los más pobres, porque como te comento, si ya les está quitando el 50% de los ingresos, los de pobreza extrema, más lo que viene, pues no sé qué va a pasar con ellos en el mes de septiembre, octubre, cuando esto empieza a agudizarse todavía muchísimo más. Entonces, traen un problema ahí muy fuerte de alimenticio, sobre todo para esa gente que es más vulnerable, Roberto. Sí. Fíjate, Pablo, hablabas de la pobreza extrema, que a quien bien le vaya dentro de esa pobreza extrema está ganando o está obteniendo 3,500 pesos. ¿Cuánto? ¿Al mes? Al mes. Ok. Vamos a diseccionar, si te parece. De esos 3,500 pesos, la mitad, que es lo que se destina a lo básico, a lo elemental, básico. 1,750 pesos, se debe de tasar en base a esa caída del dinero que teníamos en base a lo que teníamos hace 10 años. Es decir, 1,750 pesos que valen ahorita
56% menos que hace 10 años. Sí. O 56% con un encarecimiento mayor sobre los productos, como se quiera ver. Pero de cualquier manera, el pobre o el pobre extremo queda en medio. ¿Qué está haciendo esa gente, Pablo? Mira, la lógica me indica que la clase más baja debe destinar el 20% para la cuesta de alimentos. Ya estamos ¿Y el hablando transporte? ¿El transporte? O sea, hay un presupuesto. Tiene que tener un 10% para ahorro, tiene que tener un 10% para alimentos, tiene que tener un 10% para transporte, escuela, vestimenta, renta, luz, servicios. O sea, todo está prácticamente programado para que le dé un 100%. Pero ¿qué pasa cuando el alimento cubre el 50% de todos sus ingresos? Pues la persona va a dejar de salir a un restaurante, a un cine, a ocio, va a dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque se la va a pasar prácticamente tratando de sobrevivir solamente en cuanto a la alimentación. Ahorita comentaba yo algo. Estas personas, en lugar de hacer en una semana el súper para toda la semana, te tienen que distribuir en 3 veces a la semana para poder de alguna forma sobrevivir a lo que no le alcanza porque está viviendo el día. Entonces, Sí. si ahorita la inflación ya se está comiendo en un 50% el ingreso, solamente los alimentos, en un ingreso del 50% de su poder adquisitivo, cuando la tendencia es que esa tasa de interés del 7.78 se vaya al 10, entonces ya vamos a estar hablando de un 60-70% de sus ingresos se va a ir en puro alimento. Van a dejar de comer o se van a ir a productos chatarra o productos de bajo nivel nutricional, y ahí conlleva otro problema de salud, que ese sería la segunda etapa de lo que estaría ¿Qué es lo que te iba a pasando. decir, Pablo? Y que no se enferme la gente, Sí. porque está el tema del riesgo de aquellos que al abaratar alimentos o al tratar de abaratar costos, pues estén adquiriendo materia prima de muy baja calidad que a la larga puede enfermar al comensal, al cliente. Pero también tenemos encima una quinta ola, Pablo. O sea, estamos entre dos fuegos. El fuego de la inflación y las llamas de algo que por momentos da flamazos, la quinta ola COVID, sin dejar de lado este otro riesgo sanitario como es la viruela del mono, que ya avisaron que es mundial. Y bueno, pues hasta el momento no se ha asomado de una manera grave o preocupante en México, pero pues vamos a esperar. Vienen épocas de tormentas, Pablo, vaya, vienen tantos imprevistos o se presenta tanto imprevisto que yo de veras me pongo a pensar, pobre gente. Ahora, Pablo, ¿cuánta gente está en esa situación? ¿Y cuánta gente va para allá? Porque hablábamos de los pobres ya existentes, de los de la pobreza extrema y los nuevos pobres, Pablo. A los que la inflación igual, pobreza igual, desplome igual a quiebra, quebranto, va a llevar a ese nivel. Y mira, aquí lo más preocupante de todo esto es que no se ha podido controlar, aunque INEGI le da un porcentaje muy bajo al tema de los alimentos. Por eso tenemos un cálculo del 7.78%, cuando la realidad es que el promedio de los alimentos ha aumentado un 36%. Dices tú, ¿qué es lo que está haciendo? Pues nos estamos viendo mal, porque el primer instinto en México de sobrevivencia es el alimento. Sí, No es totalmente. traer un celular, no es traer un televisor, no No. es traer un auto deportivo, es el alimento. Y si ahorita no estamos cubriendo esa necesidad básica, porque somos 120 millones de ciudadanos, de los cuales 60, 70, más del 50%, el 60, 70% es clase media baja, que entra en esa vulnerabilidad de que se le está consumiendo el alimento, pues va a estar muy complicado que puedan sobrevivir. Hoy en la mañana daba una vuelta en algunos centros comerciales y veía que una tienda de conveniencia, todo lo tenía en 35. Tomate 35 pesos, limón 35 pesos, jalapeño 35 pesos. Cebolla, ya no quiso quebrarse el coco y metió todo en 35 pesos. Y yo lo que observaba es que las señoras, pues nomás agarraban ya no kilos, medios kilos. Medios kilos, Porque exactamente. no les da, no da para más. Pero ¿qué va a pasar con esa señora que va a tener una segunda visita el fin de semana, que tenga un nuevo aire con ingresos para poder consumir? Pero si tú le subes ese movimiento, cuando lo haces una vez por semana y lo tienes que hacer 3 veces por semana, ¿cuánto te cuesta de tiempo, transporte?
comprar a veces cosas innecesarias, desgaste, todo eso pues se va a comer de periodo un 20% más del presupuesto. Entonces ya no estaríamos hablando de un 50%, estaríamos hablando de un 70%. Pablo, ¿qué datos traes tú sobre el desplome de ingresos a raíz del impacto de la inflación semanal en el sector comercial? ¿Qué tanto han caído las ventas? Las ventas están contraídas, por lo menos tenemos un 20% en caída en promedio general. ¿En cuánto tiempo? En lo que va de enero a la fecha, porque acuérdate que el fenómeno inflacionario empezó a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí, de febrero para acá, ¿no? Y vemos que este tema no va a salir. Se habla de un posible pacto de ciertos puertos que había en Ucrania, muchos tanques de contenedores de granos que tenían que salir para poder ser consumidos por el ser humano, porque va a empezar una crisis de hambruna. Esa crisis de hambruna no me va a alcanzar ni siquiera para comer. Ahorita estamos viendo el fenómeno del agua, que en Monterrey, las tiendas de conveniencia en Monterrey. Cosa curiosa, fíjate, estuve el viernes en Monterrey, salí a las 6 de la mañana de Monterrey para Matamoros y me paré en 4 tiendas de conveniencia de 2 marcas totalmente diferentes y la mayoría me decía, no hay café. Digo, porque no hay agua. Porque no hay agua. Porque no hay dije, agua. bueno, agarra una botellita de agua y le echamos a la jarra y armamos un café. Y decía la gente, sí, tráigase 3 galoncitos de agua, le echamos a la jarra y hacemos café, aunque nos cobres el café y nos cobres el agua. Es que claro, no hay agua tampoco. Tampoco había ni de botella. Había agua. Tampoco Pablo, ¿sabes había cuánto agua. vale? El garrafón ahorita en los Oxxo vale, ¿qué? 24 pesos, ¿no? 26 pesos. Sí. Bueno, si compras el garrafón entero, debe salir cerca de 90 pesos. Sí, algo así, ¿no? Bueno, en Nuevo León, ¿cuánto vale el garrafón, eh? Si tú llevas tu garrafón, 150 pesos. Sí. En algunos lugares. Y el agua, por ejemplo, vende los garrafones de una marca específica, llega el camión y te cobra 50 pesos el garrafón. Cuando que normalmente te debería cobrar 35 pesos. 35 pesos. O 30 pesos. Y solamente tienes derecho a 2. Hoy en la mañana fui a una tienda de conveniencia al sur de la ciudad y me dijeron, no hay agua. De ningún tamaño, ninguna presentación, no hay agua. Pero sí había cerveza. Eso sí no faltaba. Aparte, acuérdate que ya el presidente les dijo a los cerveceros, ¿no? A los embotelladores de cerveza, que pues, le bajen al agua. Algunos ya dijeron que le van a bajar al 20% de su consumo. Y fíjate, Pablo, lo que están las cosas, ¿no? Algunos amigos preparacionistas, es decir, que se dedican a la cultura de estar listos ante cualquier contingencia. Yo mismo estoy en ese tema, algún día hablaríamos de eso, porque eso nos lleva a economizar también. El preparacionismo también se enfoca en temas administrativos. Fíjate, nos han dicho, ¿cómo un garrafón? Y lo he comprobado yo, ¿cómo un garrafón te puede permitir bañarte, bien administrar el agua? Sí. No que dejes el agua, porque muchos lo hemos hecho, ¿no? Que dejas el agua abierta en lo que estás enjabonando. No, hay que abrir y cerrar, abrir y cerrar. Es una cosa impresionante, Pablo. Bueno, pero mientras tanto, pues la inflación. Crece todo menos el dinero, Pablo. Sí, no, y espérate que venga diciembre, que se vaya a ajustar los salarios por inflación, va a ser un fenómeno multiplicador, porque si se aumenta el salario por inflación, significa que los productos de bienes y servicios van a aumentar en forma generalizada más por encima de la inflación. Eso es lo que va a pasar. Pablo, ya viene la época de clases. Sí. A ver cómo le va a hacer la gente. Ahorita muchos ya están comprando cosas porque ya están saliendo en los estantes algunos productos y están a buen precio, debo decir. Sí. Pero ahorita, Pablo, otra cosa. Una cosa, un detalle lleva a otra. ¿Cómo anda el desempleo? La liquidación. ¿Se está dando ya? Mira, se están dando mucho, está parada la producción, porque hay menos dinamismo en el crecimiento de Estados Unidos. ¿En el sector, en el maquilador? El maquilador. Hay menos dinamismo y eso pues va a generar, si estás hablando que el 90% de tu economía depende de eso, y con lo que está sucediendo, pues vamos a tener un problema muy serio. Sigue habiendo déficit de chips, ¿no? Para la industria automotriz. Ya está tentativamente regulado, bueno, pero ahora el tema no es la regulación, es la inflación, porque Estados Unidos, bien o mal, le está pegando lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Y es un efecto dominó y multiplicador que se está generando. No lo podemos controlar porque son variables de 2 países que Estados Unidos no ha intervenido, y que si interviene, pues pudiera ser una catástrofe mundial.
porque estaríamos hablando que no entraría solo Estados Unidos, entrarían muchos países que están aliados con ellos en cuestiones de guerra, y pues esto Sí. sería una situación muy compleja. Rápidamente, Pablo, el sector restaurantero, el sector de Mira, servicios, ¿cómo andan? el sector de servicio, pues los alimentos desafortunadamente siguen incrementando, los restaurantes siguen haciendo ahí sus pininos, haciendo una especie como de nuevos platillos, nuevos conceptos, básicamente con la intención de poder equilibrar los costos y no generar un consumo o una inflación mucho, muy alto. ¿Han Aunque, subido precios? ¿Han perdón, subido precios? ¿Han subido precios sí ustedes? han subido precios, sí han subido precios, algunos porque la materia prima o el producto pues, lo amerita. Hay quienes Claro. utilizan, por ejemplo, los restaurantes de comida japonesa, pues requieren ciertas materias primas importadas, o los de carnes asadas que piden cierto producto Angus de importación de Estados Unidos, y pues Claro. todo eso está en combinación. Sí, claro que sí. Oye, Pablo, pues atentos, hombre. Hemos estado hablando durante las pasadas 5, bueno, esta es la quinta semana que estamos hablando de la inflación. Pues este tema va para largo. Sí, Y vale más que la gente lo vaya entendiendo, Pablo. Yo creo que la semana entrante será interesante empezar a hablar, tú que manejas esos conceptos de una manera muy, muy digerible, comenzar a decir a la gente, ¿no? Cuáles son los conceptos que debe la gente de ir viendo. sí. Antes hablamos del Dow Jones y del Nasdaq, Y etcétera. mira, Pues sí, sí, para concluir le podemos decir a la gente, hagan un presupuesto, revisen cuánto ingresa, cuánto es lo que se está gastando en cada cosa y denle prioridades, si no, esto no va a funcionar. exacto. ¿Qué es lo que realmente necesitas y cuánto le debes de invertir? Y compare precios. Exactamente. Compare precios. Pablo, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos y nos vemos la próxima semana con más temas de interés. Gracias. Claro, al auditorio, gracias. Muy buen día.